Sí, bueno, yo simplemente daros la bienvenida a todos y agradecer vuestra presencia en este primer ciclo de Champions en Arqueología. Esperemos que es el primero de muchos y, como no, al colectivo Espacio Vacío y a los diferentes ponentes que van a pasar por esta jornada. Creo que tenemos aquí a Álvaro, ahora va a hacer la presentación nuestro compañero Luis y, como no, también a la Asociación Cultural Kepioni, por estar siempre pendiente del valor de nuestro patrimonio y ofertarnos pues cosas tan variadas y diversas como la que nos traen hoy. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos aquí como decía el concejal, al espacio cultural, el colectivo Espacio Vacío. Presentar al ponente, Álvaro Gómez Peña, natural de Rota, casi paisano. Miembro de la Asociación Cultural Kepioni, es licenciado en Historia, doctor en Arqueología por la Universidad de Sevilla, obteniendo en el 2019 el premio extraordinario del doctorado del curso académico 2016-2017, con una tesis doctoral sobre religión e identidad en la protohistoria del sur de la península ibérica, entre el Bronce final y la romanización, de la que han salido como publicaciones de impacto más de una decena de trabajos. Desde 2017 forma parte del área de prehistoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología de dicha institución, primero como profesor sustituto interino y actualmente como profesor ayudante doctor. Por lo que respecta al apartado investigador, ha venido desarrollando estudios centrados en la protohistoria del Mediterráneo, desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta el cambio de era, y en la filosofía de la ciencia aplicada a la arqueología. Por este motivo, ha participado como asesor científico en las excavaciones del yacimiento Zaruk al-Jalid, como hablo yo árabe, y en varios proyectos ministeriales. Dentro de este campo de estudio se ha enfatizado la preferencia por el área tartésica y el registro arqueológico de numerosos yacimientos del Bajo Guadalquivir. En relación con esta temática, cuenta con más de una veintena de artículos, 4 capítulos y 2 monográficas, habiendo conseguido el Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla en 2017. Igualmente, en aprovechamiento de la formación investigadora sobre estos temas, ha realizado estancias breves en el Instituto de Arqueología de la Universidad del Colegio de Londres, el Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa y el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a las labores de difusión y divulgación científica, su participación como contratado postdoctoral de investigación y especialización práctica en materia de gestión documental de fondos museológicos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria le permitió trabajar como secretario técnico entre abril de 2018 y marzo de 2019 en la exposición Picasso Ibero, organizada por la Fundación Botín del Santander, en el museo homónimo y recientemente clausurada. Del mismo modo, ha sido comisario de la exposición semipermanente y líbranos del mal, amén, la lucha contra el mal en la historia, organizada por la Asociación Cultural Kepioni con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona y enfocada al empleo de prácticas mágico-religiosas desde la prehistoria reciente a la época medieval. La podéis visitar en nuestro castillo de la villa. Y sin más, os dejamos un algo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, a mí me vais a permitir que antes de iniciar la comunicación, la charla que nos reúne aquí esta noche, primero felicite tanto al Ayuntamiento, en este caso a la Concejalía de Cultura, en la figura de Tano, como también en este caso a la Asociación Cultural Kepioni, y en este caso personificada aquí por Luis Franco, además de dar las gracias y felicitar públicamente también a Jesús Rodríguez Mellado, que no ha podido estar aquí hoy en persona con nosotros, aunque le hubiera encantado, porque han tenido a bien, en primer lugar, organizar de nuevo una serie de conferencias, un acto cultural más, que tiene como hilo central la arqueología en particular, pero a fin de cuentas la difusión y la divulgación del patrimonio propio de la localidad.
Cosa que, bueno, desde hace ya varias décadas me consta, porque lo he vivido bastante de cerca, que se viene apostando fuertemente por esta temática, cosa que, bueno, en otros municipios que circundan a la propia Chipiona no es algo que venga siendo frecuente por diferentes motivos, con lo cual, desde aquí mi felicitación por seguir apostando una vez más por la historia y por tratar de divulgar el patrimonio de la localidad. Además, aquí en este caso también con la televisión presente, pues seguro que habrá más personas que puedan también acceder a esta información si la encuentran de interés, ¿no? Y, por supuesto, también, aparte de felicitar por este tipo de iniciativas a la asociación, al ayuntamiento, mostrar también mi agradecimiento, también, por supuesto, haciéndolo extensivo al espacio vacío, porque me parece un marco bastante interesante, que reúne cultura gastronómica, reúne cultura artística, reúne cultura, en este caso también científica, y este tipo de labores ya se vienen realizando en otros sitios, por ejemplo en la misma Sevilla, en Jerez de la Frontera. Que se sume también una localidad como Chipiona a tener este tipo de actividades, creo que casa muy bien con esa labor, ese espíritu de divulgación de las cuestiones culturales y científicas en un espacio como este, ¿no? Así que, para terminar, simple y llanamente, acabar dando las gracias al Ayuntamiento y también, en este caso, a la Asociación Cultural Caepionis, y muy en particular a Jesús Rodríguez, por pensar en mí para este ciclo de conferencias y para poder dar esta primera charla, que va a abrir el total de 3 conferencias que se van a tener ahora entre finales de abril y el mes de mayo. Yo espero que, humildemente, pues puedan encontrar interesante y amena esta charla sobre un tema que realmente, como ven aquí, se centra en unas piezas muy concretas, una serie de ponderales o de pesos, ya iremos hablando un poco más en profundidad sobre ellos, que aparecieron dentro del término municipal de Chipiona, pero a las afueras, ¿no? Y lo cierto es que este tipo de piezas, en un primer momento, ya están viendo aquí una fotografía en la pantalla, pues si las viéramos a lo mejor en una vitrina, en un museo, o si las viéramos en algún otro sitio, no serían las típicas piezas que nos llaman la atención para quedárnoslas viendo un rato, para leer el cartel informativo sobre ellas, pero a pesar de que no tengan una vistosidad, que no tengan una cierta iconografía, o que no pueda claramente observarse una cierta importancia o una elegancia en torno a ellas, lo cierto es que en algunas ocasiones son piezas bastante importantes, sobre todo para comprender el centro y la médula de la actividad económica y comercial de algunas poblaciones en el pasado, como también aquí es el caso y veremos en algún momento en la charla. Así que, bueno, sin más, antes de empezar a hablar en profundidad sobre estas piezas, cuando me ofrecieron la posibilidad de dar esta charla, pues estuve algunos días pensando cómo enfocarla, de qué modo, en este caso, ordenar la información. Me pareció ciertamente interesante poder dividir, en este caso, la charla atendiendo sobre todo a 4 preguntas básicas, pero por ser básicas precisamente fundamentales e importantes. De tal manera que, respondiendo a cada una de ellas, vamos a ir avanzando en el conocimiento de los ponderales y de otras cuestiones relativas al comercio y a la economía, en este caso protohistóricas, en torno al municipio de Chipiona, y por supuesto a la hora también de poder, en este caso, tener algo más de información, vamos a ir de modo ordenado, pues viendo en primer lugar qué es lo que tenemos entre manos, en este caso estos ponderales. En segundo lugar, saber de dónde, de modo concreto y preciso, provienen estas piezas. Luego, hacer una aproximación cronológica a cuándo se estuvieron utilizando, y una vez que tengamos esas 3 variables, el qué, el dónde y el cuándo, que son las variables básicas que cualquier historiador necesita para empezar a hacer historia, pues ya abordar la última de las cuestiones, que será el por qué. ¿Por qué aparecen estas piezas aquí? ¿Por qué pueden ser importantes? Y cómo imbricar este tipo de piezas dentro ya del conocimiento de la arqueología en la región. Así que, sin nada más, empezó con el qué es lo que tenemos, por supuesto, entre manos. Bueno, pues cuando una de las veces que visité, en este caso, Chipiona, por motivos, en este caso, también profesionales, para proyectos que he realizado en ocasiones con Jesús Rodríguez, pues estando en la Asociación Cultural Caepionis, me comentaron que un vecino de la localidad había, en este caso, encontrado de manera casual, a las afueras, en un campo, por labores agrícolas que estaba realizando en él, estas piezas que tienen aquí en la pantalla.
Bueno, estas piezas en un primer momento, tanto por su forma como por la materia de la que están hechas, en plomo, como también por sus pesos, me llamaron la atención porque, bueno, al estar en este caso relacionada con el mundo de la protohistoria, mis investigaciones, había estado de manera un tanto tangencial leyendo cosas similares y viendo algunas piezas bastante parecidas, de tal manera que en un primer momento pensé, bueno, pues probablemente lo que tengamos entre manos sean pequeñas piezas que han sido utilizadas para realizar, en este caso, medidas de peso, para realizar acciones de compra y venta o, en este caso también, ¿por qué no?, ya lo veremos más adelante, para realizar labores de carácter administrativo. Y todo en principio cuadra para pensar que eso es así, que estas 4 piezas, iremos viendo ahora algunos ejemplos, podrían ser perfectamente pesas dentro de un sistema de pesos económicos, en definitiva, ponderales. Tanto por su forma, estas piezas de tendencia cuadrangular, como también por sus dimensiones. La más pequeña de ellas que tienen aquí, reflejado debajo del número 1, medirá aproximadamente unos 2 centímetros y medio de lado, hasta la más grande de ellas, la número 4, que puede tener en torno a 10 centímetros y medio, 11 de lado. Como también por sus pesos. Fíjense cómo van creciendo en tamaño de manera gradual y exponencial, y fíjense cómo también el peso va siendo también a la vez exponencial. 46 gramos, 281, 915 y prácticamente la más grande de ellas 2 kilos de peso en total. Bueno, a la hora de empezar a rastrear información bibliográfica sobre estas piezas y empezar a hacer una aproximación a pues qué cronología pueden tener o qué tipo de uso se le pudieron haber dado, lo cierto es que existe una amplia bibliografía, no tanto en castellano, pero sí en otros idiomas, y también en ocasiones información iconográfica de interés. Este tipo de piezas suelen aparecer en conjuntos de 4, 5, 6 ponderales, y ya tenemos testimonios de piezas similares en el Antiguo Egipto, incluso, como ven aquí, a finales del tercer milenio. En este caso concreto observamos cómo hay 2 funcionarios dentro de la monarquía o del sistema palacial egipcio, dependiendo por supuesto de la figura del faraón, que están realizando un sistema de medición en torno a una balanza, y fíjense cómo mientras están por supuesto pesando en un lado materias, objetos, y en el otro ponen este tipo de ponderales, debajo, en la base de esta balanza, aparece una caja sobre la que se han puesto ponderales como los que tenemos aquí, además de una forma bastante similar, en este caso, sin ir más lejos, en grupos de 4, ¿no? Este tipo de sistemas de pesaje existen ya desde el tercer milenio antes de Cristo como mínimo, pero son ampliamente difundidos por toda la geografía, llegando incluso, por supuesto, a otras zonas como el Valle del Indo, en pleno corazón del continente asiático, donde ya desde el segundo milenio encontramos de nuevo piezas con una forma bastante similar, en esta ocasión no hechas en plomo como las que aquí les traigo, sino realizadas en piedra. No importa tanto la materia de la que estén hechas este tipo de ponderales, lo realmente importante es el peso que acaben teniendo, es el espíritu que tiene que tener como función este tipo de objetos, ¿no? Bueno, si seguimos más adelante, lo razonable sería pensar que este tipo de objetos pues, suelen estar ligados, por supuesto, a lugares de comercio, a lugares donde se realizan transacciones, a tabernas. Lo cierto es que no necesariamente en el registro arqueológico eso es así, por una razón que nos puede parecer un tanto rara, pero yo enseguida se lo trato de aclarar. Este tipo de objetos son utilizados en la gran mayoría de las ocasiones en el mundo antiguo por personal especialista. Claro, tenemos la imagen, especialmente los más mayores aquí, de haber ido a lo mejor a algún comercio o alguna tienda y que cuando iban a comprar determinados productos, pues el tendero les pesase las cantidades con una balanza, con sus pesos correspondientes, con sus determinados gramos. Eso, evidentemente, en nuestro siglo XX y XXI, que en algún caso todavía de manera puntual se sigue dando, es lo más habitual. Sin embargo, este tipo de pesos, de ponderales, en épocas especialmente antiguas eran utilizados sobre todo por personas que tenían una cierta noción en cuanto a saber leer, saber escribir y, por supuesto, tener nociones de aritmética y de matemáticas básicas. Y eso, en épocas
tan antiguas como el tercer milenio, el segundo, el primer milenio, no es algo en absoluto frecuente. La gran mayoría de la población era población iletrada. No sabía leer y escribir porque no había tenido este tipo de formación. Y a lo sumo podía haberse manejado en muchas ocasiones pues realizando operaciones aritméticas bastante sencillas o que le fueran de utilidad. Pero en otras ocasiones este tipo de ponderales, con sus sistemas métricos aparejados, son utilizados por auténtico personal especializado, por escribas o por administrativos que ya no tienen pequeñas tabernas o pequeños comercios en el día a día para realizar actividades cotidianas, sino que realmente están realizando actividades de peso que están íntimamente relacionadas con el buen funcionamiento de la administración, por ejemplo, del palacio o de la administración, por ejemplo, de un santuario, de un templo. De tal manera que cuando en el mundo antiguo es necesario pagar impuestos al Estado, lo que se realiza es un pago, por supuesto, en especia, un pago en determinadas materias primas, en metales, en determinados sistemas de grano, en trigo, en cebada. Lo que se recoge, en definitiva, es un producto que tiene que pesar una determinada cantidad para que ese impuesto o ese diezmo sea el suficiente y sea correcto. De tal manera que quien recibe ese producto tiene que pesarlo y certificar que pesa lo que realmente tiene que pesar como pago de impuestos. En el sentido contrario ocurriría lo mismo. Cuando es la administración de palacio la que ve que vienen de repente algunos meses o algunos años de hambruna, de sequías, y necesita, en este caso, redistribuir algunas de esas materias primas que le ha pagado a la población, tiene, por supuesto, que volver a pesar esa materia con ponderales de este tipo y redistribuirlo en algunos sectores o en algunas partes de ese país o de ese reino en el que haya, por supuesto, carestías o problemas de determinadas materias. De tal manera que el hecho de poder utilizar este tipo de piezas está íntimamente ligado con el prestigio, el reconocimiento personal que tiene una persona que tiene, desde luego, una responsabilidad, pero también la suerte de poder trabajar de una forma en la que, desde luego, no va a tener grandes pesares por tener que estar trabajando de manera manual, intensa, como pueden estar trabajando algunas personas en el campo, con labores agrícolas, con labores ganaderas, embarcándose, en este caso, dentro de un pecio y recorriendo durante semanas y meses el Mediterráneo. En algunas ocasiones, este tipo de trabajo lo realizan algunas personas que tienen, desde luego, una capacidad económica, un cierto estatus y además también una posición dentro del organigrama político que es digna de destacar. Y así, cuando en algunas tumbas aparecen recogidos los puestos, están especialmente orgullosos de decir que han sido administrativos o que han estado trabajando al servicio de determinada casa real. Tanto es así el orgullo que tienen de este tipo de puestos que cuando mueren se hacen enterrar. A veces este tipo de piezas, como las que tienen aquí arriba en la parte superior derecha, les acompañan como ajuar. Están orgullosos de haber tentado este tipo de puestos y lo manifiestan haciéndose enterrar con estos juegos de ponderales. De tal manera que no solamente vamos a encontrar estas piezas dentro de posibles santuarios, si es que es el santuario, el templo el que realiza estas actividades, dentro de los palacios o dentro, por ejemplo, también de determinados locales que van a tener compra y venta de productos concretos, sino también incluso dentro de las tumbas. Tanto es así que en otras ocasiones estos mismos pesos, con estas mismas características, aparecen también grabados en algunas estelas, aquí por ejemplo en el sur de la península ibérica. Muchas gracias. Y precisamente este tipo de objetos que aparecen grabados a veces en las estelas, ahora les comento brevemente, están grabados en ellas no por motivos meramente económicos o comerciales, de nuevo aparecen grabados en estas losas de piedra por motivos de prestigio, por motivos de ostentación económica, social y política. Vean, este tipo de piezas que aparecen aquí en el suroeste de la península ibérica, en la parte principalmente de Extremadura, de Andalucía, la parte occidental de Castilla-La Mancha, son piezas que en ocasiones pueden medir metros, 2 metros, 3 metros de altura y que suelen tener principalmente grabadas figuras masculinas, sobre todo en ocasiones también femeninas.
Cuando aparecen grabadas estas figuras masculinas, este tipo de grabados suelen hacer ostentación de determinada panoplia, de determinados elementos que hacen que el individuo ahí representado quiera hacer ostentación de su capacidad bélica, de su capacidad, en este caso, de ordenar y controlar militarmente el territorio. En muchas ocasiones vamos a ver que aparecen escudos, que aparecen espadas o falcatas, que aparecen en este caso también determinadas lanzas, por supuesto cascos, en este caso con cuernos. Todo ello invita a pensar que la persona que se quiere representar aquí está haciendo una ostentación de su capacidad bélica y de su control militar. Pero no solo eso. Este tipo de estelas han venido siendo tradicionalmente relacionadas con estelas de carácter funerario, de un modo u otro, bien porque las cenizas del difunto se hayan esparcido en torno a esta pieza, bien porque el difunto haya muerto en ese lugar, bien porque el difunto en este caso haya recibido unas pompas fúnebres en esa zona, aunque luego su cadáver se haya llevado a otra parte. Estas estelas podrían estar detentando el recuerdo de una persona importante. Y dentro de esa memoria que quiere dejar consigo este antepasado, no solo aparecen este tipo de piezas que le dotan de este carácter guerrero, aparecen en otras ocasiones otra serie de piezas que están ligadas, por supuesto, a la ostentación de la capacidad que tiene por mantener una cierta presencia y una cierta belleza esta persona. Por ejemplo, se graba a veces en ocasiones con espejos, o se graba en ocasiones también acompañado de algunas fíbulas, los famosos broches que podemos llevar en ocasiones para taparnos, en este caso, cuando no tenemos prendas con botones. O también, por ejemplo, peines, que por supuesto aparecen normalmente al lado de la cabeza, como tienen aquí representado. Pero este tipo de objetos no son solo objetos que van a ser, por supuesto, objetos desde el punto de vista del adorno personal, objetos que quieran estar ligados a esta figura por ese motivo, sino que también son objetos prestigiosos, objetos que no abundan dentro de estas sociedades y objetos que están hechos muchas veces en materias lujosas y de difícil acceso. Por ejemplo, muchos de estos peines, cuando los hemos encontrado en excavaciones arqueológicas, están hechos de marfil. Marfil que aquí no hay y que por tanto es un objeto de prestigio, por supuesto difícil de encontrar, caro por sí mismo y que cuando llega al suroeste de la península ibérica ya está denotando un cierto estatus. Hay quien puede tener esas piezas y quien no puede tenerlas. Hay quien puede hacer ostentación de ellas y quien no puede en ninguno de los casos. Lo mismo puede pasar con las fíbulas o con los espejos, que en ocasiones tienen detalles que nos permiten saber que el espejo que aparece grabado o la fíbula, el imperdible, el broche que aparece grabado no son hechos aquí, no son propios de aquí. Pueden venir de Cerdeña, pueden venir de Malta, pueden venir de Chipre, pueden venir de Israel. Son objetos que han viajado durante mucho tiempo, de difícil acceso, insisto, y por tanto son prestigiosos. Dentro de este carácter prestigioso y elitista participan también este tipo de piezas, los ponderales, porque la persona que aquí se graba, si estamos de acuerdo, como parece ser que pueden ser difuntos o antepasados, hace ostentación de su capacidad militar, de su capacidad económica y de su capacidad comercial y política al poder sancionar y controlar los intercambios comerciales a pequeña, mediana y gran escala. Así que este tipo de piezas, cuando en ocasiones las encontramos, no son piezas que tengan necesariamente que estar vinculadas a un comercio pequeño, un comercio en este caso de pequeña escala, sino que pueden estar dándonos información sobre personas o sobre contextos que pueden tener una relevancia de carácter internacional, como ya veremos luego algún que otro caso, ¿no? Bueno, este tipo de sistemas ponderales han existido pues, desde el tercer milenio hasta prácticamente ya el siglo XX y XXI, como les adelantaba anteriormente. ¿Y quién no ha ido a lo mejor a cualquier tienda y en el mostrador le ha recibido el vendedor y tenía una balanza de este tipo? Pues mira, póngame usted 100 gramos de tal, un cuarto de tal o medio kilo de carne y evidentemente al colocar en una de las balanzas este tipo de productos, en la otra era completamente necesario poner determinadas piezas, determinadas pesas para hacer en este caso equiparable la cantidad y el peso y poder en este caso ofrecer un precio definitivo a quien quería comprar. Hecha esta presentación sobre estas piezas,
podemos seguir profundizando más en algunas preguntas y tratar de darle respuestas. Si aceptamos, por supuesto, que estamos ante sistemas ponderales, ante pesos, acabe plantearse la siguiente pregunta. Bueno, ¿y si estamos ante un sistema de pesos en el que hay ahora mismo 4 ponderales documentados a las afueras del término municipal de Chipiona? La siguiente pregunta, casi que sale de modo automático, sería ¿y a qué sistema de pesos corresponde precisamente este juego que tenemos aquí presente? Claro, si nosotros tuviéramos que ver en qué consiste un sistema de pesos correspondiente, por ejemplo, a la España contemporánea, claramente tendríamos que aceptar que los pesos van a tener medidas que estén calculadas en gramos, porque es el sistema de peso que utilizamos en España en el siglo XX y en el siglo XXI. Y los pesos que van a marcar este tipo de ponderales van a responder a una lógica propia medida en gramos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se realizan este tipo de pesos van a estar siempre terminando en números redondos. 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500, 1 kilo. Bueno, son pesos que corresponden a una lógica racional que tiene sentido para nosotros. Cuando hemos ido a comprar, pedimos 1/4 de carne, o pedimos medio kilo, o pedimos 1/4 y mitad, que equivale a 250 gramos y 125 gramos, porque hay balanzas que son propias de esos pesos. Pero en ningún caso vamos a pedir 337 gramos de chopper, porque no tiene mucho sentido y porque no es en absoluto propio de lo que el tendero estaría esperando que nosotros le dijéramos, ¿no? Bueno, si nos vamos fuera de nuestro ámbito de acción, el que más frecuentemente hemos conocido, existen otros sistemas métricos. Aquí tienen, por ejemplo, pesas que no son propias del sistema, vamos a decir, que utilizamos nosotros con sus mediciones en gramos. Si alguien encuentra dentro de 2000 años este tipo de pesas y trata de pesarlas acorde a su sistema, imaginemos que el sistema que utiliza siguen siendo los gramos, vería que algunas de estas piezas pueden pesar 454 gramos, 904, 1808. Dentro de nuestra lógica, parece raro, improbable, que este tipo de sistema esté reflejando pesos ponderales que estén expresando cantidades en gramos. No tiene mucho sentido. Para eso hace falta empezar a buscar otros sistemas métricos, otros sistemas de peso que puedan estar presentes en nuestro mundo contemporáneo y tratar de hacer equivalencias. En otros sistemas de pesos, ¿a cuánto equivaldría 454 gramos? ¿A cuánto equivaldría 904 o 1808? Hace falta conocer esos otros sistemas de referencia. Bueno, pues sin ir más lejos. Si nos vamos al mundo anglosajón, el mundo anglosajón en muchas ocasiones no utiliza los gramos para pesar cantidades, utiliza las onzas y utiliza las libras. Y quien más, quien menos, casi todo el mundo tendrá en casa una pequeña jarrita para hacer repostería, y si la ha comprado a lo mejor en una tienda, en un chino, verá que por un lado vienen las medidas en litros y por otras vienen en onzas y por otras en otros sistemas. Nosotros utilizamos los litros, utilizamos los gramos, obviamos los otros sistemas. Bueno, pues a la hora de tratar de ver si otros sistemas métricos pueden ser los que reflejen determinados sistemas de ponderales, observamos que aquí, para este caso concreto, hay una equivalencia razonable, porque 454 gramos equivalen a 1 libra de peso, 904 gramos equivalen a 2 libras de peso, o 1808 gramos equivalen a 4 libras de peso. Tiene sentido, por tanto, aceptar que quien ha fabricado estos ponderales está conociendo y poniendo en práctica un sistema de pesos de, por supuesto, origen anglosajón, basado, por supuesto, en las libras, porque son números enteros que tienen mucho más sentido para quien vaya, por supuesto, a realizar transacciones. Eso mismo es lo que tiene que realizar el investigador, que está especialmente interesado en saber a qué sistema de pesos puede equivaler los pesos que yo les he comentado previamente. Casi 46 gramos, 281, 915 o prácticamente 2 kilos de peso. Desde luego no son ni gramos ni onzas, ya se lo adelanto, ¿no? Resulta que tanto por la tipología de las piezas como por el propio peso de esos ponderales, podemos estar casi con total probabilidad seguros de que el sistema métrico, el sistema de pesos que se está utilizando es un sistema de tradición fenicia.
y si estamos aceptando que esos ponderales se han fabricado y se han utilizado dentro de un tipo, de una lógica de comercio fenicia, automáticamente ya empezaríamos a meternos dentro del primer milenio antes de Cristo. Básicamente desde el 900-850 hasta el cambio de era, el tránsito entre el siglo I antes de Cristo y el I después de Cristo, que es cuando la romanización y el mundo romano hace ya definitivamente acto de presencia aquí y empieza a imponer sus tradiciones, no solo políticas, sino también otras cosas económicas y comerciales. Solo por la forma y por el peso podemos empezar a ir sabiendo algo más sobre, por ejemplo, su cronología. Pero lo que a mí me interesa todavía, antes de responder al dónde y al cuándo, aunque ya me voy adelantando, es responder al qué. ¿A qué sistema de pesos corresponden estas piezas que yo os traigo aquí? Bueno, pues sin ir más lejos, dentro del Mediterráneo en la antigüedad, en el segundo milenio y en el primer milenio antes de Cristo, existían, especialmente en el Mediterráneo central y sobre todo en el oriental, sistemas de pesos propios de regiones concretas. No tenían el mismo sistema de pesos, por ejemplo, el mundo griego que el mundo mesopotámico, el del actual Irak, Irán, Afganistán, pero tampoco tenía el mismo sistema de pesos el mundo egipcio y del corredor sirio-palestino. Egipto, Israel, Palestina, el Líbano, Siria, tienen su tradición propia a la hora de pesar y medir cantidades concretas. Sabiendo que existen estas regionalizaciones, es sencillo plantear, a partir de numerosas mediciones y pesos que se han hecho a numerosos productos, a numerosas ánforas con sus capacidades, etcétera, 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 sacar un patrón de pesos que se han ido utilizando en cada región concreta. Y eso permite plantear en diferentes tablas que ya se conocen desde hace décadas cuál sería el peso del gramo que se utilizaría como base en el mundo egipcio, o la onza, podemos decir en términos anglosajones, que utilizaría, por ejemplo, el sistema egipcio o el sistema fenicio. La unidad de medida a partir de la que se empieza a construir un castillo de pesos. Bueno, pues para el caso mesopotámico, la unidad base sería el shekel o siclo, esa palabra a veces aparece reflejada en la Biblia, el siclo mesopotámico de 7,8, 7,9 gramos. Muy similar al que luego van a utilizarse en otras partes del Mediterráneo central y occidental. En el caso egipcio, pero también fenicio, la unidad de base oscila entre 9,1 y 9,4 gramos. Todo lo que se quiera construir como ponderales va siempre a ser de 9,1 a 9,4 gramos o múltiplos de 9,1 o divisores de 9,1. Si no, no tiene sentido hacer en este caso ponderales siguiendo una métrica. O si nos vamos al caso hitita de la actual Turquía, pues tienen otro sistema completamente diferente. Sencillo, teniendo este tipo de tablas a base de cantidad de trabajos, de lecturas y de mediciones de numerosos historiadores y arqueólogos que nos han precedido, es cuestión simplemente de hacer equivalencias. Bien, si tengo un peso de 45,8 gramos, si yo quiero dividir 45,8 por 9,1 gramos, prácticamente me da 5, casi exacto. Eso significa que este ponderal, el más pequeño de los ponderales que se ha documentado a las afueras de Chipiona, es el equivalente a 5 ciclos fenicios. Si pasamos al segundo y hacemos esa misma cuenta, 280,9 entre 9,1, prácticamente nos da clavado 30 ciclos. Es decir, 6 veces más el peso de lo que pesaba el primero. Hacemos lo mismo con el tercero y con el cuarto y seguimos viendo que hay una correspondencia en pesos, ya en este caso de 100 ciclos y de 200. Si quisiéramos hacer esa misma división con respecto a 7,8, con respecto a 11,75, los números salen cada uno de su padre y de su madre. Salen decimales a veces que no tienen mucho sentido, no salen números enteros y redondos bastante aproximados, de tal manera que por casi una aplastante probabilidad tenemos que aceptar que este tipo de ponderales, por forma y también por lo que pesan, son ponderales que están siendo utilizados por personas que conocen este tipo de sistema de pesos fenicio, sean esas personas o no fenicias, y están aceptando realizar
mediciones y transacciones económicas aceptando el sistema de pesos típicamente fenicio. Eso implica que este tipo de piezas pueden haber sido, en efecto, utilizadas por fenicios o púnicos, que es como conocemos a los fenicios ya avanzado el primer milenio en las costas del sur de la península ibérica, o puede haber sido utilizada por poblaciones, vamos a decir, locales, las que habitualmente conocemos con el nombre de tartésicas o turdetanas, pero que han aceptado y han asimilado este sistema de pesos propio del Mediterráneo oriental para realizar transacciones económicas con población fenicia, pero con otro tipo de comerciantes venidos de otras regiones. Ya de por sí, por tanto, solo con la forma y con el peso empezamos a afinar, a tener algunas respuestas a preguntas que pueden resultar en un primer momento, por supuesto, relevantes. Si avanzamos a la segunda de las preguntas, ¿de dónde viene esta pieza y qué información podemos extraer del contexto concreto en el que han aparecido? Ya parte de la respuesta se ha dado en el propio título de la charla. Cuando conocí de mano de los compañeros de la Asociación Cultural Cae Pionis que esta pieza la había encontrado un vecino, me dijeron que cuando la llevó en este caso a la asociación, porque era lo que esta persona entendía que era uno de los lugares de referencia desde el punto de vista cultural y patrimonial en los que poder en este caso dar a conocer la pieza para que luego se pudiera poner a disposición del organismo o la institución necesaria en su caso. Me dijeron que el vecino que la había localizado en el pago, en este caso, de Los Rizos, a las afueras del término municipal de Chipiona, en concreto, pues en esta región, en esta zona, que yo les dejo aquí enmarcada, recuadrada. Desafortunadamente podemos decir, o es una pena parcial, la información que tenemos desde el punto de vista arqueológico para esta zona es escasa. No se han realizado excavaciones arqueológicas para esta zona y estas piezas en concreto, ya lo adelantaba, no proceden de una excavación que se haya realizado ni de manera urgente ni de manera sistemática. Es un hallazgo casual, fortuito, producto de este tipo de trabajos agropecuarios. Pero lo que sí podemos en este caso obtener es información por trabajos previos que se han realizado en esta misma zona desde los años 80 en adelante. Y no podemos en este caso acudir a información extraída de excavaciones arqueológicas, que son desde luego las actividades más conocidas y las que más copan, por supuesto, las noticias en la prensa, pero sí podemos acudir a la información obtenida por otro tipo de técnicas arqueológicas bastante menos conocidas, pero a veces tan interesantes o más y ocasiones hasta mucho más útiles para según qué necesidades. La información que podemos obtener sobre qué pudo haber existido en el pago de Los Rizos y con qué cronología, la obtenemos a partir de la prospección arqueológica, que para que me entiendan de modo bastante llano y directo, no es ni más ni menos que realizar una batida sistemática por el terreno, tal y como están viendo en la imagen. Diferentes técnicos, diferentes arqueólogos se colocan en paralelo y van avanzando ordenadamente por los campos, por el territorio. En el momento en el que van documentando objetos que pueden ser, por supuesto, piezas arqueológicas, fragmentos de cerámica, fragmentos de materiales constructivos, objetos en vidrio, objetos metálicos, objetos de piedra que, por supuesto, han pasado por la mano, por el tallado del ser humano, podemos estar ante un yacimiento arqueológico. La acumulación de ese tipo de objetos en una parcela determinada nos empieza a invitar a pensar que ahí, debajo de ese suelo, puede haber existido o puede existir un yacimiento arqueológico. La pregunta que a lo mejor algunos harán, bueno, ¿y si el yacimiento se encuentra debajo de tierra, cómo es que encuentran las piezas en superficie? Por diferentes motivos. Por ejemplo, si se quiere arar el campo, el arado profundiza a veces hasta 1 metro en el subsuelo y va sacando tierra y va oxigenando la tierra. Bueno, pues si se va llevando por delante estructuras o materiales, esos materiales van saliendo a la luz y se quedan en la superficie. Si hay a lo mejor escorrentías o lluvias especialmente intensas, algunas de esas piezas pueden ser trasladadas de unas zonas a otras. Si hay que realizar en algunos casos algún tipo de camino o algún tipo de construcción, e históricamente se ha hecho un camino que ha dejado, por ejemplo, una pequeña ladera a ambos lados del camino, uno puede ver lo que hay
en esas pequeñas laderas y observar que hay materiales que están a simple vista. Hay diferentes posibilidades. En este caso, para el pago de los rizos, gracias a las intervenciones que se hicieron en los años 80, de la mano del arqueólogo Paco Riesco, que realizó la carta arqueológica no solo del término municipal de Chipiona, sino de otros municipios como también el de Rota, sabemos que existe un yacimiento en esta zona que lleva el nombre del Pago de los Rizos. Bueno, desafortunadamente podemos decir, no es mucha la información que se obtiene de este yacimiento. Piezas que puedan tener una forma significativa para que nosotros los arqueólogos luego, viendo la pieza, dibujándola, podamos saber de qué pieza concreta se trata, qué cronología concreta puede tener, qué uso pudo haber tenido, son estas 6 que tenéis aquí. Suficientes de momento para saber que ahí había un yacimiento, aunque en cierto modo, al menos para época romano-republicana, quizás de escasa entidad. Hecha esta apreciación sobre el dónde proceden las piezas, toca ya casi que de seguida hablar de cuándo pueden ser en concreto estas piezas, porque yo les he ido comentando que forman parte de un sistema tradicionalmente fenicio, que eso implica que estemos hablando del primer milenio antes de Cristo y que, grosso modo, entre el 900-850 y el cambio de era, esas piezas pueden fecharse. Pero gracias a esas piezas, a los dibujos de esas piezas que yo les he mostrado, ya los arqueólogos empezamos a tener conocimiento suficiente para poder, como mínimo, hacer una propuesta más precisa para la cronología más aproximada en la que pudieron haberse utilizado este tipo de piezas. Bueno, cuando empezamos a ver qué tipo de piezas concretas son y empezamos a ver los perfiles de estas piezas, podemos empezar a aproximarnos a tipologías de ánforas concretas, tipologías de cuencos o de copas concretas, tipologías, en este caso, de cuencos o de vasijas concretas, todo ello a partir del conocimiento que tenemos de estas mismas piezas, con las mismas tipologías, en numerosas excavaciones por todo el sur de la península ibérica, nos permite precisar cuáles son las cronologías, no que tenemos para estas piezas por lo que podemos obtener como información del yacimiento de los rizos, que lo desconocemos por completo porque no tenemos un contexto estratificado o estratigráfico, sino de la información cronológica que han dado estas mismas piezas en otros muchos yacimientos que han sido excavados. Y a partir de ahí podemos empezar a plantear que el yacimiento del Pago de los Rizos, que se encuentra aquí a las afueras del término municipal, ha tenido como mínimo 3 posibles fases de ocupación. Lo decimos con cautela, con bastante precaución. Una primera fase, a partir de esta pieza que tienen aquí, que estaría a caballo entre el 150 y el 50 a.C., o entre el siglo II y el siglo I a.C. No sabemos solo por esta pieza qué función pudo haber tenido ese yacimiento en esa época, lo desconocemos. Una segunda fase, desde el siglo I después de Cristo al siglo III después de Cristo, donde la extensión del yacimiento, que no es superior a media hectárea, y este tipo de piezas, que son de carácter doméstico y bastante humilde, invitan a pensar, por tipologías que se han hecho para muchos asentamientos, que podrían estar reflejando el que en esa zona, en época romana, hubiera existido una granjita, una pequeña casa familiar para, en este caso, realizar la explotación agropecuaria del entorno. Y ya una última pieza, que no sabemos hasta qué punto es indicativo de que pueda haber existido o no una ocupación de esa misma zona en pleno siglo X después de Cristo, ya en época, por supuesto, islámica, cosa que aquí nosotros no vamos ni mucho menos a tratar. Sabiendo que estos pesos, que estos ponderales, por su tipología y por lo que pesan en sí mismos, son de tradición fenicia, parece razonable como mínimo aventurarse en un primer momento a fechar estas piezas en torno al siglo II y al siglo I a.C., con todas las cautelas del mundo, las que queramos y más. Pero es una primera propuesta a la hora de dar cronología a este tipo de ponderales. Además por la información que podemos obtener para dar cronología a ese yacimiento con las piezas que yo os acabo de comentar, las que no me detengo por cuestiones meramente técnicas y por falta de tiempo, podemos en otras ocasiones empezar a ver si esa posible cronología que está ofreciendo estos ponderales
tiene sentido y cuadra en relación a otra serie de pesos, de ponderales, que se conocen en otros ámbitos del sur de la península ibérica con pesos exactamente iguales dentro de ese mismo patrón. Y en principio, el hecho de que aparezcan estos ponderales fechados entre el siglo II y el I a.C., no descuadra especialmente con lo conocido para otras zonas. Pesos de la misma tipología, con tipologías similares, pero de la misma métrica, dentro de ese patrón que utiliza como base 9,1, 9,4 gramos, se han encontrado, por ejemplo, en Huelva, en el famoso santuario protohistórico de la calle Méndez Núñez, con los mismos pesos. En ese caso, estamos ante, por cierto, el santuario más antiguo conocido de tradición fenicia y oriental, no solo de la península ibérica, de todo el Mediterráneo central y occidental. En ese edificio, en ese santuario, siglos posteriores, en torno al 800, 550, se han documentado pesos como los que tenemos aquí. También en el yacimiento de Coria del Río, en el famoso promontorio que se puede observar cuando uno se va acercando a Coria del Río, donde hay también un santuario de tradición fenicia, tartésica, oriental u orientalizante, llamado en este caso por el conocimiento que tenemos del topónimo en momentos posteriores Caura. Hemos encontrado igualmente ponderales en este yacimiento, en un contexto igualmente santuario, en un lugar de culto, en torno a mediados del siglo VI a.C. Si nos vamos un poco más al interior, a Zalamea de la Serena, en Badajoz, tenemos de nuevo ponderales de la misma métrica, en torno a 9,1, 9,4 como sistema de base, dentro también de otro santuario, en este caso el famoso santuario de Canchorroano, excavado entre los años 80 y 90 por compañeros de la Universidad de Barcelona y también posteriormente del CSIC. En este caso con unas fechas entre el siglo VI y finales del siglo V. Y fijaros cómo poco a poco me voy acercando a los momentos en los que se fechan los ponderales del Pago de los Rizos. Si nos metemos ya más acá en el tiempo, tenemos otros ejemplos, en este caso procedente de la actual Málaga, del casco histórico de Málaga. Ahí se han encontrado, muy cerca de la Alcazaba de Málaga, ponderales que también tienen esta misma métrica, el sistema fenicio que ya les he comentado en varias ocasiones, pero en este caso fechándose entre el siglo III y siglo II a.C. y sin embargo aquí, por la información que han dado las excavaciones, no podemos aceptar en un primer momento que estemos ante piezas que hayan sido encontradas en un santuario, sino en un pequeño mercado, en una taberna, en un local que sirve en este caso para la compra y venta de productos que no sabemos de momento cuáles habrían sido. Y, para terminar, tendríamos el más reciente de todos los ejemplos en el del Pago de los Rizos en Chipiona. Es el más tardío de todos los casos conocidos para este tipo de ponderales. Desconocemos cuál es su función, la función de ese yacimiento. Podríamos especular, es un santuario, por los paralelos que yo os acabo de comentar, es un mercado que existiera en este caso a las afueras ya camino adentro, como un pequeño lugar de posta en mitad del camino, o se trataría, ¿por qué no? Ya hemos visto algún ejemplo anterior de una necrópolis o una tumba y se han encontrado piezas que habrían procedido de algún cementerio en esa zona. No podemos precisar el contexto porque desafortunadamente esa información nos falta. En todo caso, si se hiciera una excavación en un futuro en ese yacimiento, podríamos empezar a determinar qué es lo que va apareciendo en diferentes niveles, qué tipo de función ha ido teniendo precisamente ese yacimiento a lo largo del tiempo y a partir de ahí, si aparecen niveles con construcciones, con ocupación en torno al siglo III, II, I a.C., empezar a plantear la posibilidad de que estos ponderales sí efectivamente hubieran aparecido en este yacimiento y sí tuvieran una fácil explicación dentro de la función que pudiéramos darle a ese yacimiento una vez que se excavara. Aún así, para tratar de dotar de sentido a estas piezas, después de haber respondido a qué son, dentro de qué sistema métrico hay que insertarlas, de dónde vienen y qué función puede tener ese yacimiento y de cuándo pueden ser esas piezas,
Estamos ya en disposición, casi que para concluir esta charla y no extenderme mucho más, por qué aparecen aquí y si vinieran de un santuario, si vinieran de un pequeño lugar de comercio, si vinieran de una necrópolis, ¿qué sentido tendría que estas piezas aparecieran en esta región en estas fechas que estamos manejando del siglo III, II, I antes de Cristo? Bueno, pues muy brevemente, a modo de conclusión general, para dotar de sentido a estas piezas habría que tener en un primer momento en cuenta por qué vienen aquí los fenicios al sur de la península ibérica, en qué momentos vienen y cuál es la motivación última que les hace entablar contactos comerciales con las poblaciones locales, fundar colonias y acabar asentándose durante tantos siglos. La respuesta a esta pregunta no está ni en la propia Fenicia ni en el propio sur de la península ibérica. La primera respuesta a esta pregunta se encuentra en esta región que tienen aquí, la del actual Irak, Irán, Afganistán, el territorio que conocemos tradicionalmente como Mesopotamia, Mesopotamos, lo que está entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. En esos momentos, en torno al siglo X, siglo IX, siglo VIII antes de Cristo, se encuentra en expansión política y en expansión militar el famoso Imperio Asirio. El Imperio Asirio, en esa política de expansión militar, decide conquistar terrenos que les van a llevar a entrar en contacto con esta franja del corredor siro-palestino e incluso con parte del antiguo Egipto. Y en esa política de expansión se dan cuenta de que para poder pagar a sus militares, que están por supuesto en primera línea de batalla, necesitan obtener metales que puedan en este caso amonedar y hacer moneda con la que pagar la soldada a estas expediciones. Pero se dan cuenta de que dentro de su territorio no tienen ni minas suficientes ni la capacidad técnica suficiente para explotar todo el metal que necesitan. Al entrar en contacto en la política expansiva con esta franja del corredor cananeo, entran en contacto con las poblaciones fenicias y en concreto especialmente con una de esas ciudades que hace de ciudad-estado, de reino que gobierna sobre un territorio bastante pequeño, podemos decir. Es el reino, en este caso, de Tiro, que tiene ya una antiquísima tradición, con una monarquía que remonta siglos atrás y que puede emparentarse con la Casa Real de Ugarit, que fuera una de las mayores casas reales con una enorme tradición y un enorme peso comercial dentro del segundo milenio antes de Cristo. Si por algo son conocidos los fenicios en el Mediterráneo en la antigüedad, y la Biblia, entre otras cosas, da buena muestra de ello, es no por ser especialmente hábiles o buenos conocedores de una gran metalurgia, de una minería que no tienen en exceso, sino por ser unos hábiles y buenos comerciantes. De tal manera que los reyes asirios en estos momentos, en torno al siglo IX, siglo VIII a.C., deciden realizar una coalición político-económica con el reino de Tiro. Deciden que no van a eliminar la independencia política de Tiro, no van a descabezar a la monarquía de Tiro, a cambio de dejar que la monarquía de Tiro sea dependiente económicamente de los reyes asirios. El reino asirio va a controlar económicamente a la monarquía de Tiro, pero la monarquía de Tiro políticamente va a seguir siendo independiente y va a poder seguir estando en el trono. Esa dependencia económica le liga a esta monarquía tiria ni más ni menos que a buscar esos metales que necesita el imperio asirio. Y para ello no va en ningún caso a buscar esas minas y esos metales ni en el Mediterráneo oriental, que ya tiene una red de contactos bastante intensa por parte de Chipre, de Egipto, del mundo hitita, del mundo griego, ni en el Mediterráneo central. Va a tener que buscar esos metales en una región que todavía no ha sido incorporada a ese sistema comercial de modo rotundo. Y esa nueva zona que quedaba todavía por explorar era ni más ni menos que el sur de la península ibérica. Ahí ya había habido contactos esporádicos más o menos intensos entre comerciantes de la isla de Chipre, comerciantes también de esta misma región
del corredor siro-palestino, pero allí todavía no había presencia efectiva de población oriental. No había, podemos decir, colonias donde vivieran colonos fenicios para poder realizar intercambios y acuerdos económicos y políticos con las poblaciones locales. Es en esos momentos cuando se funda, entre otras cosas, la famosa colonia de Gadir, la que va desde el siglo IX a.C. a capitanear el control económico y comercial de buena parte de estas materias primas, especialmente plata, hierro, que va a darse salida a partir de las embarcaciones fenicias hacia el Mediterráneo oriental, de vuelta hacia la región de Tiro, ¿no? Bueno, pues la política económica que realizan aquí los fenicios hace que tanto en este caso, en la misma Gadir, como en otros lugares cercanos, como el castillo de Doña Blanca, o también en este caso el Cerro de Castillo en Chiclana, pero también, por ejemplo, en Corea del Río, o quizás en el Carambolo, o en Huelva, la misma Sevilla, vayan existiendo pequeñas colonias y a la vez también pequeños santuarios desde los que se va a controlar, desde un punto de vista positivo para los fenicios, la exportación de metal hacia el Mediterráneo oriental a cambio de toda una serie de productos que desde el Mediterráneo oriental van a empezar a llegar a las costas locales. Y ya se pueden imaginar qué tipo de productos. Productos en muchas ocasiones que no aparecen aquí, que no tenemos en este caso en el sur de la península ibérica. Productos de lujo, materias primas de lujo y objetos que manufacturan artesanos orientales que llegan aquí y que son en este caso dados en intercambios comerciales a cambio de esa materia prima. De tal modo que las élites locales, siguiendo la explicación tradicional que suelen aceptar la mayor parte de los arqueólogos para entender esta entente comercial, la élite de las poblaciones locales empieza a crecer en prestigio dentro de todo el Mediterráneo, empieza a orientalizarse, empieza a consumir productos de Oriente, empieza a vestir a la moda de Oriente, empieza a tener en sus mesas vajillas orientales, empieza en ocasiones a quizás coquetear con posibles cultos orientales y, por supuesto, acaban aceptando el sistema métrico, el sistema de pesos y medidas propios de la población oriental. De tal manera que va a surgir el famosísimo fenómeno del orientalizante. Son las élites de la población local las que acaban adoptando modas a la fenicia. Dentro de esta entente comercial y política tenemos, por supuesto, ese famoso fenómeno orientalizante. Ahora bien, todo eso ocurre aproximadamente entre el 850 y el 550 a.C. Dentro de estos momentos, estos acuerdos económicos entre población oriental y poblaciones locales van a hacerse sobre todo al calor de los santuarios de los templos. Este tipo de acuerdos no van a hacerse, podemos decir, en palacios, como pudiera ser el caso en el mundo oriental. Son los santuarios los que van a servir de pequeñas islas dentro del sur de la península ibérica para actuar de lugares neutrales, de espacios que van a ser considerados iguales, donde se van a considerar del mismo modo a la población local y a los comerciantes y a los colonos fenicios. Ese lugar que va a servir de puerto franco, donde van a tener las mismas capacidades legales, económicas y políticas, poblaciones locales y comerciantes, en este caso fenicios, va a permitir que se puedan realizar pactos y acuerdos. Vamos a poder conseguir tales materias primas, vamos a poder conseguir tanta cantidad de productos, vamos a poder sacarlos al Mediterráneo, vamos a traer aquí determinadas otras materias, de tal modo que ante la mirada de las divinidades en el santuario se van a hacer juramentos sagrados. Y esos juramentos, donde se va a dar la palabra sagrada, van a servir para que ante la propia sanción de los dioses y la propia sanción, en muchas ocasiones, del propio clero que está manejando esos santuarios, vayan a luego poder reclamar compensaciones comerciantes y población local. En cierto modo, el santuario no va a ser solo un lugar de culto. El santuario va a ser un lugar que conocemos quienes nos dedicamos a estas cuestiones con la palabra técnica de emporio.
Va a ser a la vez este lugar un lugar de culto, un santuario, un templo donde poder rezar a las divinidades, pero también va a ser un centro comercial y va también a hacer las veces del lugar donde se puede incluso impartir justicia, donde se pueda solicitar la represalia económica. Va a ser también un banco que atesore tesoros, que atesore, en este caso, materia prima, que atesore metales y que pueda dar esos metales a quienes necesitan, en este caso, una prebenda económica por un problema comercial que haya existido. El santuario es mucho más que lo que entendemos hoy como un santuario en nuestro mundo cristiano occidental. Esa visión que se tiene del mundo santuario en época prerromana va a romperse de raíz con la introducción del cristianismo en el mundo antiguo. El famoso episodio de Jesús enfadándose dentro del santuario, tirando las mesas porque no quiere que los comerciantes estén dentro, revolcando en este caso por el suelo las mesas de madera, los productos que están en este caso vendiendo, los ponderales por el suelo. Eso es un reflejo de que la tradición cristiana quiere romper con esa idea de que el santuario era un lugar donde se podía mercadear. La tradición cristiana entiende, siguiendo el patrón ideológico hebreo, que el santuario tiene que ser un lugar exclusivamente de culto religioso. No se puede hacer transacciones, ni pactos, ni mercadeo. Eso que quede de puertas del santuario hacia afuera. Ese reflejo en ese episodio bíblico permite entender cuál es el papel y la función que tuvieron estos santuarios en el mundo precristiano. No es lo que conocemos a día de hoy. Sin embargo, todo esto que yo les acabo de comentar, toda esta relación, este juego, esta entente cordial entre población oriental y población local, se viene abajo en un momento indeterminado de la mitad del siglo VI a.C., en torno al 580, 570, 550 a.C., los reyes asirios deciden cambiar la política que tienen con los reyes de Tiro. Y no sabemos muy bien por qué. Los reyes asirios, con sus tropas, entran en Tiro y eliminan a la monarquía de Tiro e imponen a sus propios reyes durante varias décadas. Y en ese momento parece que el tráfico comercial que venía o que iba desde el mundo tartésico hacia Oriente cesa. Y al cesar, la razón de ser de todo este emporio que se monta en torno al mundo del suroeste de la península ibérica se hunde por completo y hay una grave crisis que conocemos tradicionalmente como la crisis del siglo VI a.C. Se abandonan numerosas minas tartésicas que dejan de explotarse. Minas que podían técnicamente seguir siendo explotadas porque había capacidad técnica y tecnológica para ello, pero se abandonan. Se abandonan numerosos asentamientos, tanto urbanos como rurales, tanto los grandes ópidas como también en muchas ocasiones pequeñas granjas que están realizando una actividad agropecuaria en el entorno, cesan su actividad y dejan de existir. Y esa población, esas familias, se van a otro sitio. Se abandonan numerosos asentamientos. El asentamiento de Coria del Río, el de Caura que yo mencionaba anteriormente, el asentamiento famoso del Carambolo donde apareció aquel tesoro, el santuario, en este caso también, que aparece más al interior en Montemolín. Muchos de estos enclaves cesan por completo su actividad y no van a construirse nuevas fases de santuarios o templos, ni siquiera con otros cultos. Se abandonan muchísimos cementerios que están albergando los restos de muchos difuntos, tanto de población fenicia como de población local, que se está enterrando a la moda orientalizante. Dejan de utilizarse y no sabemos desde el siglo VI en adelante, hasta que no comienza la romanización, dónde están los cadáveres de la población local. Y a partir de esa crisis del siglo VI en adelante, el mundo tirio, el mundo del Mediterráneo oriental, deja de tener importancia en el sur de la península ibérica y empieza a emerger un control militar, un control económico y un control político por parte de otra gran colonia que había sido en origen hija del mundo tirio, pero que se separa de la tradición tiria por completo y que en muchas ocasiones va a ser vista como enemiga de los tirios, que será la colonia de Cartago. A partir de mediados del siglo VI a.C., la influencia cultural, económica, militar de Cartago va a ser cada vez más y más intensa
en el sur de la península ibérica, desde el sureste hasta el propio suroeste peninsular. De tal modo que, a partir del siglo V a.C., Gadir, cuya razón de ser era precisamente ser la cabeza de puente entre las minas tartésicas y las zonas, en este caso las ciudades-estado del mundo oriental, tiene por completo que reinventarse. Y después de unas cuantas décadas de una aparente crisis económica y comercial, empieza a explotar en muchas ocasiones las salinas que tiene la bahía de Cádiz, las salazones, ensaladeros, en numerosos puntos, en este caso del puerto de Santa María, de la misma Rota, muy probablemente, aunque todavía no tenemos información para ello, también de esta zona de Chipiona, en este caso el sur de Cádiz, San Fernando, la misma Chiclana, Puerto Real, toda la bahía de Cádiz, con probable extensión también hacia Chipiona, empieza decididamente a realizar este tipo de actividades salazoneras y empieza el comercio de las salazones a ser especialmente importante. Subiendo Portugal hasta el norte de la península ibérica, hay ánforas y hay productos relacionados con las salazones gaditanas hasta en Galicia en el siglo V, IV, III a.C. Y si hacemos lo mismo por la otra zona costera, pasando en este caso por Cartagonova hacia arriba por la parte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, muchos de estos productos van a estar presentes. Surge la segunda nueva época de gloria comercial de Gadir. En estos momentos, siglos V, IV, III, II, I a.C., es cuando Gadir va a tener su sello comercial personal, completamente ya alejado de cualquier influencia propia del mundo tirio en siglos anteriores. Si estos ponderales tienen cabida en estos siglos en Chipiona, podrían seguir una lógica, en este caso funcional, dentro de este mismo sistema. Es decir, o estamos ante un posible santuario púnico que se encuentre algo al interior, eso estaría por ver, pero ese santuario púnico estaría controlando el comercio entre la desembocadura del Guadalquivir y la bahía de Cádiz, o tendríamos, en este caso, una necrópolis donde algunas de estas personas que se entierran están utilizando estos sistemas ponderales para realizar intercambios comerciales a pequeña, mediana o gran escala, o tenemos a lo mejor la casa, el ámbito doméstico de alguna persona que tiene actividades comerciales, pongamos por caso, cerca de la costa, o que sirve, trabaja para la administración, en este caso en torno a la bahía de Cádiz, pero que luego esos ponderales los tiene depositados en su casa, en su pequeña granja, y luego vuelve a llevárselos cuando sea el caso. O tenemos un pequeño lugar, algo más al interior, unos cuantos kilómetros al interior con respecto a la costa, donde ahí lo que hay es un pequeño edificio donde se realizan intercambios comerciales entre población que viene del interior y población que acerca, en este caso, materias primas, salazones o lo que se quiera en este caso, a este punto que sirve de nódulo de comercio entre la costa y el interior. Posibilidades, hipótesis, las que os he planteado a partir de los paralelos que yo os he venido comentando. Santuarios, necrópolis, pequeñas granjas, pequeños mercados o tabernas. Hasta que no se excavara ese lugar, no podríamos empezar a tener información más solvente. Pero en este caso, Chipiona, con este tipo de hallazgo, podemos a lo mejor empezar a plantear cuestiones en este sentido. Podría haber sido uno de estos lugares que, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista comercial, hubiera sido cabeza de puente entre la desembocadura del Guadalquivir y la bahía de Cádiz, en un momento en el que el comercio de la Cádiz púnica está siendo especialmente floreciente desde 450 hasta la época de la romanización. Sin embargo, la información que tenemos para ese asunto, para valorar el papel que tuvo la antigua población que se asentara, donde a día de hoy se asienta el núcleo poblacional de Chipiona, todavía es algo parco en restos arqueológicos. Se conoce especialmente bien el mundo islámico, tenemos de hecho parte de un yacimiento que está musealizado y en parte visitable cerca del convento de Regla. Conocemos relativamente bien, para lo que se conoce esta zona,
la época romana, siendo muy frecuente en torno a reglas que aparezcan tumbas tanto de niños como de adultos, de época romana altoimperial y de época también romano-republicana, pero cada vez nos vamos dando cuenta por algunos amuletos que van apareciendo y que se pueden ver en la exposición que comentaba previamente Luis en el castillo de Chipiona, como por ese tipo de ponderales, que a pesar de que en los siglos II, I a.C., ya aquí está la población romana, esté iniciada la romanización, la tradición púnica por los amuletos que utilizan cuando se entierran con ellos, el tipo de ponderales que están utilizándose dentro de un patrón económico y comercial típicamente púnico, invita a pensar que la impronta y la influencia de Gadir y del entorno de la bahía de Cádiz sigue siendo especialmente fuerte y patente en estos siglos antes del cambio de era. Probablemente futuras excavaciones que se realizan aquí en Chipiona, mismo si la propia excavación del Humilladero pues tiene otras campañas en un futuro, ojalá así sea, podrán dar algo más de información sobre el importante papel que tiene la tradición púnica dentro ya de la propia época romana. Sin embargo, hasta aquí todavía, más que apuntar esta idea inicial, no podemos profundizar mucho más, ¿no? Con estas ideas y con posibilidades de futuro, yo acabo aquí la charla. Dejo en este caso esta última diapositiva recordando las posibles hipótesis que pueden dar función y sentido al pago de los rizos: santuario, mercado, necrópolis, una mera granja. Eso todavía está por confirmar y yo con ello ya no les robo en absoluto más tiempo, ya 1 hora me he llevado aquí hablando, así que yo simplemente les doy las gracias por la paciencia y por la atención que han tenido. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que hacerme, yo encantado de responder, así que lo que quieran. Muchas gracias.